bienvenidas a todas las Mavens. Aquí estamos con nuestro mini masterclass de este mes. Y una de las cosas que ustedes me han preguntado, me han pedido, es más contenido sobre la paternidad, sobre qué hacer con nuestros hijos. Algo que yo creo que es algo maravilloso, es que quieren ser mejores madres. Entienden que nosotras como madres, especialmente madres cristianas, tenemos un deber, tenemos una misión de criar a hijos de Dios y criar hombres y mujeres de Dios. Y yo pensé, ¿quién mejor traer como nuestro invitado este mes en Maven House que la persona que me crió a mí? La verdad es que yo estoy aquí por el legado de fe que me ha dejado este hombre. Y algo que siempre me impresiona de ti, Bishop, bueno, detrás de las cámaras le digo papi, ¿verdad? Pero aquí, para ser profesional, le vamos a decir Bishop. Pero algo que siempre me impresiona es que tú no creciste en un hogar cristiano. Sin embargo, lo que hicieron tú y mi mamá fueron que criaron 4 hijos que temen a Dios, que aman a Dios, y ahora estás criando a la pequeña Gigi, que también va en el mismo camino. Y quería traer eso a Maven House y sacar de ti un poquito de sabiduría para que nos enseñe a nosotras que estamos empezando todavía sobre la paternidad. Gracias. Bueno, yo creo que uno de los objetivos de todo ser humano debe ser aprender de sus experiencias y poder también transmitir sus experiencias para que otros no tengan que pasar por el dolor que te costó adquirirla. Amén. Por eso es que la gente habla de la escuela de la experiencia, pero la escuela de la experiencia es demasiado cara. Es mejor aprender por instrucción de aquellos que ya adquirieron la experiencia. Entonces, es importantísimo que se entienda que cuando tú creces en un hogar, tú llamaste muy elegantemente un hogar no cristiano. Yo crecí en un hogar terrible, sin hablar mal de mis papás, porque precisamente un hogar terrible es un hogar que no tiene al Señor. Pero cuando hablo de un hogar terrible, puedo enfatizar en el hecho de que los roles no estaban definidos. Aunque mi mamá era una mujer extremadamente inteligente y con un corazón hermoso, era una mujer que trabajaba mucho, y esto hoy en día es aplaudido, pero realmente es algo que deja un vacío muy fuerte en el hogar. Mi papá era un hombre con negocios y tenía mucho más tiempo, y eso hacía peor la situación porque mi papá era un hombre extremadamente fuerte. Pero cuando yo salgo de ese hogar, yo hago una determinación de que voy a corregir muchas de las cosas que me hicieron daño y me causaron heridas. Y esa es una de las mejores estrategias que todo ser humano puede tener. Y es, yo voy a mejorar las cosas que en el tiempo en que yo las viví no pude mejorar, porque no somos dueños del pasado, pero sí somos dueños del futuro. Yo posteé algo en las redes sociales hace días que causó un poquito de controversia, quizás porque la gente no entendió el contexto, y es que la familia que Dios te da a crear es más relevante que la familia donde tú fuiste creado. No estoy hablando de valor intrínseco, estoy hablando de que tú no tienes opciones en la familia donde fuiste creado, pero tú sí tienes opciones en la familia que Dios te da la oportunidad de crear. Y en eso se basa una, digamos, una reeducación o una redirección de tu nueva familia para que no se cometan los errores que se cometieron en la familia de donde tú procedes. ¿Y cómo lo hiciste? Porque yo escucho a muchas personas que usan la excusa, bueno, yo no tuve papá, o mi mamá es narcisista, o entonces yo no tengo opción, yo no sé cómo criar a estos hijos, no sé qué hacer con mis hijos, pero eso nunca me convence porque, como dije, yo vi como tanto mi mamá, que creció sin papá,
en un hogar donde su mamá eventualmente se convirtió, ¿verdad? Mi abuela, pero ella no se crió así de chiquita, tú tampoco. ¿Cuáles fueron las cosas que ustedes hicieron como pareja, como familia, como hombre de Dios, como mujer de Dios para decir, aunque, y eran muy jóvenes, les quiero decir que cuando mis padres, para que él se vea más joven también, cuando mis padres me tuvieron, tú tenías 23 añitos. Era un niño. Y tu mamá, 17 años. 17 cuando se casó y cuando me tuvo 21. Pero ahora Correcto. yo veo a las niñas de 21 años and I'm like, oh my God, esa es una baby. ¿Cuáles fueron las cosas prácticas que tú le puedes decir a estas madres que nos están escuchando? Hagan esto, no usen excusa o no tomen su pasado como excusa. Bueno, yo creo que una de las principales cosas que tiene que, de los elementos que tiene que haber en una familia saludable, es la definición de los roles. Eso es demasiado importante, porque fue lo primero que Dios estableció. Dios establece a Adán como el hombre de autoridad, el hombre de trabajo, el hombre de visión, el hombre de ocupación, de sueños, de anhelos. Y hay una discrepancia entre los teólogos de cuánto tiempo después llegó Eva. Algunos dicen 500 años, otros dicen 700 años. Pero fue después que Adán era un hombre establecido con la autoridad y el conocimiento de Dios que Eva viene. Y lo primero que Dios le da a Adán es un oficio o un propósito. Pero lo primero que ve Eva cuando despierta es a Adán. Por eso es que el hombre tiene que tener enfoque y propósito y la mujer tiene que tener relaciones. Entonces, cuando los roles están definidos y el hombre es el que sale para proveer al hogar y la mujer es la que nourish, la que cuida, la que amamanta, la que ama a los hijos, ya tenemos completamente un set de herramientas en el contexto familiar que van a comenzar a producir salud. Nosotros, obviamente, no todos, lamentablemente, los matrimonios puede quedarse la mujer en la casa. Pero cuando existe esa opción y no se escoge, yo creo que se pierde mucho. ¿Y cuáles son algunas cosas que puede hacer una mujer que dice, por ejemplo, bueno, yo no tengo esa opción, pero cuáles son quizás algunos consejos, o yo no tengo control sobre mi pareja, quizás mi pareja no conoce al Señor? Yo en estos días estaba hablando con una de las mavens que me dice, Vane, mi esposo mi esposo me prohíbe llevar a mis hijos a la iglesia y que le hable de Dios. Y ya esa mujer está en una posición bastante difícil. ¿Qué puede hacer? ¿O cuáles son algunas cosas que puede hacer? Bueno, es que las prohibiciones realmente no pueden realizarse hasta cierto punto. Es como en las escuelas, prohíben orar, pero eso es imposible prohibirte orar, porque tú puedes orar es todo el tiempo aunque te lo prohíban. Prohíben leer la Biblia, pero realmente hay maneras en que tú puedes leer la Biblia. Lo que quiero decir con esto es que tú tienes que hacer de tripas corazón. Y si tú tienes una situación de esta manera, tú tienes que fortalecerte espiritualmente y tú tienes que suplir lo que falta de parte del Padre. Porque obviamente una de las cosas que está transpirando en el contexto de lo que estamos hablando es que la espiritualidad es la base primordial de un hogar y de padres y de una relación padre a hijo, hijo a padre, esencial. Entonces, si a ti te toca ser una mujer y tienes un esposo que no es cristiano, ¿verdad? O que no simpatiza con la iglesia, entonces a ti te toca un trabajo extra. Y el trabajo es, tú tienes que proveer o inyectar los principios de la palabra de Dios indirectamente, si así fuera necesario, porque solo esos principios van a lograr construir una relación con tus hijos saludable.
Hace un momento me preguntabas que cuáles fueron las cosas. Lo que pasa es que para nosotros no fue muy difícil el levantarlos a ustedes, porque la guía principal de lo que es un hogar saludable y una familia saludable es la palabra de Dios. Y como ustedes todos nacieron en el contexto de la palabra de Dios, es muy fácil hacerlo así. Y con ello no estoy hablando de convertirse en religiosos, ¿verdad? Nosotros muy pocas veces tomamos la Biblia para corregirlos o condenarlos. No, ustedes tuvieron una niñez feliz, porque la Biblia habla en el libro de Proverbios de la sabiduría del sabio. ¿Ok? Y la sabiduría del sabio es lo que tú necesitas para construir tu familia. ¿Qué es la sabiduría del sabio? La sabiduría de Dios digerida por mí y pasada a los demás. Yo solamente puedo entregar lo que tengo. Entonces, ¿cuándo nos volvemos religiosos para criar a nuestros hijos? Cuando tomamos la sabiduría de Dios y le damos en la cabeza a los hijos, cuando en realidad tú lo que tienes que hacer es adaptar esos principios y vivirlos delante de tus hijos, para que tus hijos sean literalmente personas que crecen en el contexto, en la cultura de una familia cristiana. Absolutamente. Yo soy testimonio de eso, de que muchas de las cosas que son valores y principios para mí hoy, ustedes nunca lo dijeron, pero fue lo que yo vi. Por ejemplo, la gente me pregunta, ¿por qué estás en el ministerio? He visto a muchos hijos de pastores que se van del ministerio. Y yo dije, yo siempre vi a mis papás gozándose en el ministerio. Yo siempre vi que cuando ellos iban de viaje y predicaban, volvían contentos, volvían juntos. Es más, vamos a revelar algo ahora que puede ser extremadamente controversial, pero vamos a revelarlo. Nosotros no teníamos un altar familiar. No. Nuestra familia era un altar. Y sí recomiendo el altar familiar, el poder tener una hora al día, o una hora cada 2 días, o lo que sea, junto a tus hijos, y orar, leer la palabra, esta cosa más maravillosa que existe. Pero nosotros no usamos ese estilo porque no queríamos traer de los 55,000 servicios que teníamos, de los cuales ustedes participaban en la iglesia. Entonces íbamos a abrir un servicio en la casa también, era mucho. Entonces nosotros lo que hacíamos era que vivíamos la vida cristiana tal y como Jesús la transmitió a sus discípulos. Jesús no estaba en un púlpito enseñándole a los discípulos. Jesús estaba comiendo, caminando, riéndose, rodeándose. Vamos allí, vamos a la barca, vamos a esto, vamos a aquello. Era como en un ardid cotidiano, donde se pasaban los principios de Jesús, y lo mismo hicimos nosotros. Era en el diario vivir donde nosotros transmitíamos lo que ya habíamos asimilado en nuestras vidas como un hombre y una mujer de Dios. Sí, y eso es el verdadero discipulado, porque claro, la palabra lo dice, que Jesús escogió a 12 hombres para que estuviesen con él y ministraran con él. Y lo primero es simplemente estar, como yo dije, muchas de las cosas que yo hago aún hoy, yo veo que lo estoy haciendo con mis hijos o con alguien, y yo digo, oh, mi papá hacía esto, pero él nunca me dijo, cuando tus hijos un día estén con fiebre, póngale la mano y ora por ellos. No, es que tú me ponías las manos, oraba por mí, y ahora yo lo hago casi sin querer, como muy naturalmente. Eso se llama espiritualidad vivencial. Tú experimentaste espiritualidad. Tú no recibiste una instrucción de la espiritualidad, sino que la experimentaste. Las lámparas no hablan, las lámparas alumbran. Y eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que alumbrar a nuestros hijos con una conducta real. Lo peor que puede haber es exigirle a nuestros hijos cosas que nosotros no estamos haciendo. Eso es lo peor. Lo peor que puede acontecer es eso. Hay que esperar de ellos lo que nosotros hacemos, y que ellos lo aprendan, por ejemplo, y no
simplemente por instrucción. Ujú. Ahora, ¿qué le diría a los padres que dicen, ok, tenemos un hogar bueno, vamos a la iglesia, creemos que en nuestra casa tenemos una buena cultura, pero tenemos mucho miedo de todo lo que está sucediendo hoy en día? Esa es una pregunta que recibo bastante, que tenemos la agenda de esto, la agenda de lo otro, la política está cambiando. Y yo creo que una de las herramientas del enemigo es usar el temor. Ya nos queremos encerrar porque mis hijos están siendo atacados. Mira, déjame decirte una cosa. Ninguno de ustedes nacieron en la República Dominicana, pero ustedes son 100% dominicanos. Eso es muy extraño, ¿verdad? Muy extraño. Es más, tú porque viajas con el ministerio y eso, has tenido más oportunidad de ir a República Dominicana. Pero, por ejemplo, digamos, tu hermano menor ha ido a República Dominicana, se puede contar con las manos las veces que ha ido, pero es puro dominicano. Y sabe la comida, absolutamente, las palabras. Él conoce todo de la República Dominicana, él habla como dominicano, luce como dominicano, todo como dominicano. ¿Por qué? Porque el contexto de la familia tiene más influencia que cualquier otro contexto allá afuera. Amén. Y ahí es donde cometemos el error. Sí, es cierto que una escuela que coopere con los principios que tú le enseñas a tus hijos sería maravilloso. Pero si no existe la escuela que coopere con los principios, usted no se puede rendir y usted no puede pensar que ellos van a tener más influencia que usted si usted proactivamente hace que esos niños vivan en un contexto cristiano. ¿Estamos de acuerdo? O sea, nosotros tenemos que vigilar por la cultura de nuestra casa, porque no vamos a poder cambiar la cultura del mundo. Y no podemos llevar a nuestros hijos a una mentalidad de monasterio donde lo vamos a esconder del mundo, porque el día que esos niños crezcan y salgan al mundo lo van a devorar. Cuando comienza todo este desastre de las escuelas públicas, yo estaba en la Universidad Bíblica en Dallas, Texas, y allá comienza el homeschooling. Y aquello fue como una revelación impresionante para todos los padres cristianos, y comenzó todo el mundo a homeschool. El único problema fue que cuando esos muchachos crecieron y salieron al mundo, el mundo los acabó, los destruyó. Se parece a la historia de un amigo mío que su mamá había adquirido un gato persa que era un gato de finísimo, y había ganado muchísimos premios. Le quitaban las garras, dormía en la cama, parecía un adorno. Y un día mi amigo, que era loco, vio un hueco en el patio donde había una rata. Y él decide, vamos a subirnos en la caseta de la bomba, vamos a tirar el gato para ver qué pasa entre la rata y el gato. Tiramos el gato, efectivamente, la rata estaba por ahí, la rata se le prende al gato por aquí y lo mata. Mató el gato. Porque ese gato vio esa rata y dijo, ¿qué es esto? Porque nunca en la vida había estado en contacto. Entrenado. No, ni siquiera tenía garras, no tenía uñas. Casi nos mataron a nosotros. Duramos de castigo. La pobre mamá volvió y encontró su gato muerto. Duramos castigados por muchísimo tiempo. El punto es, no podemos esconder a nuestros hijos. Y tenemos que asegurarnos que la cultura de nuestro hogar transpira a Dios, para que así ellos adquieran esa influencia del hogar que pueda llevarlos a ellos a contrarrestar cualquier basura que haya allá afuera. Absolutamente. Y ahora, aprovechando que estamos hablando de la paternidad, estamos en el mes de octubre, quiero aprovechar porque yo creo que ese es un debate que tienen todas, especialmente las mamás
jovencitas, porque dicen, de un lado yo no quiero ser religiosa y evitar, he escuchado los dos argumentos, de un lado yo no quiero ser religiosa, entonces yo lo visto de Halloween o hacemos esto, hacemos lo otro. ¿Qué nos puede decir de qué es Halloween? ¿Qué tan serio se debe tomar para la mamá cristiana? ¿Y cómo deberíamos de hablar de esto con nuestros hijos? ¿Halloween es algo real? ¿Es algo de verdad? ¿O qué es? Halloween es una celebración diabólica. Obviamente el enemigo la ha trivializado con el fin de poder enganchar a mucha gente. Si Halloween fuera simplemente un día para disfrazarse de vampiro y hombre lobo, ¿por qué alrededor del mundo entero todos los brujos y todos los satanistas ofrecen la mayor parte de los sacrificios, hacen todo tipo de hechizos, hacen todo tipo de cosas? Eso ni siquiera hablemos de la cantidad de niños que mueren, ¿verdad? A causa de chocolate envenenado y todo, porque son sacrificios a Satanás. El hecho de que nosotros entendamos que detrás de lo comercial de Halloween hay entidades demoníacas moviéndose, nos debe dejar a nosotros entender que no es un juego, es algo auténtico. Pero aquí es donde viene el problema. Nuestra generación está teniendo un problema muy grave, y es lo que se llama la hipervalidación. La hipervalidación es el entrenamiento que está dando Satanás a la sociedad que está conectada a las redes sociales. ¿Qué es hipervalidación? Cada vez que tú dices algo que va en contra de la narrativa, te ponen I don't like it, te atacan. Pero cuando tú dices algo que va de acuerdo a la narrativa, todo el mundo te aplaude, likes and likes and likes and likes. Y como ya la gente está adicto a la hipervalidación, lo que sucede es lo siguiente: yo no puedo ir en contra de lo homosexual, yo no puedo ir en contra del pecado, yo no puedo ir porque me hago impopular, y yo quiero ser popular. Yo quiero tener más likes, yo quiero tener más seguidores. Y la gente está literalmente adicta a la hipervalidación. Nadie quiere decirlo impopular. Por eso es que muchos hasta cristianos temen el declarar Halloween por lo que es. Por eso es que temen declarar el pecado como pecado y la tiniebla como tiniebla, porque ahora se aplaude, y hoy necesitamos aplauso. Hoy se aplaude la persona que va de acuerdo a la narrativa, y la narrativa popular es que tenemos que aceptarlo todo, que no podemos ir en contra de nada, que no podemos ser controversiales. Y la iglesia, hasta cierto punto, y las personas conservadoras hoy en día tienen una lucha muy fuerte contra pararse derecho por principios, sean principios morales o principios bíblicos. Entonces, la razón por la cual hoy tenemos una generación cristiana que 30 años atrás hubiese sido un escándalo un cristiano que dijera no, Halloween no es malo, bla bla bla. Hoy en día sí tenemos muchos cristianos que dicen no, imagínate esto y lo otro. Es simplemente por la hipervalidación, la adicción a la hipervalidación. Ese es el problema con lo cual estamos luchando. Inconscientemente, tú dijiste hace un momento, muchas madres jóvenes. Porque realmente es muy difícil que tú encuentres un cristiano maduro, tanto en lo espiritual como en carácter de Cristo, que tú vayas y le digas, ¿qué tú piensas de Halloween? Él te va a decir, bueno, es muy divertido. Jamás, jamás. Las mismas personas que crecieron en hogares que no celebraban Halloween, hoy están permitiendo que Halloween se celebre. Yeah.
Y eso es una locura. Pero todo viene por el entrenamiento que el enemigo tiene a una nueva generación de fluir con lo popular y no pararse con lo que glorifica a Dios. Yo siempre digo que el Halloween puede ser un mini entrenamiento para los niños, porque obviamente no se le está diciendo a los niños, no es que, no tienes que creer todo lo que dicen la política ni la televisión. Eso yo no se lo estoy diciendo a Levi, pero yo sí le puedo decir a Levi, a mi hijo de 4 años, ellos hacen esto y nosotros somos diferentes porque somos hijos de Dios. Y ya él con 4 años empieza a desarrollar esa idea de yo no soy como todos los demás. Sí, hay cosas y hay cultura, hay cosas parte de la cultura cristiana, por decirlo así, que no están claras. Por ejemplo, hay una creciente animosidad contra la Navidad. 2 o 3 locos salieron diciendo que el arbolito era pagano y que las bolitas que sí o qué y que por acá. Y todo el mundo ha comprado esa bobada, que es una tontería. Y lo digo yo, que tengo un doctorado en teología. Yo he estudiado por todos sitios y nada de eso es real. Eso fue basado en un extremo de un libro que se llama Babilonia, Religión y Tradición. Y de ahí se volvió un cáncer que ha minado la iglesia. Y digo un cáncer porque es un tiempo donde se celebra a nuestro Señor Jesucristo el nacimiento, así sea en julio o en diciembre, eso no tiene que ver, pero son celebraciones cristianas de la cultura cristiana que no está 100% afirmado de si realmente son malignas o no. Usted creció con un arbolito y usted es pastora. Yo crecí con un arbolito y soy un obispo. Entonces son disparates. Pero Halloween no está escondido. No. Halloween glorifica la muerte. Yeah. Halloween glorifica las tinieblas. Entonces no me venga a decir que hay subjetividad en Halloween. Nada está escondido ahí. Halloween abiertamente glorifica todo lo que Dios maldice. Entonces, ¿cómo un cristiano va a tomar una postura de aceptación a algo que Dios rechaza? Absolutamente. Y voy a terminar con esta pregunta porque creo que tocaste algo que siempre a mí se me ocurre, especialmente porque hoy en día tenemos las redes sociales. Entonces, una persona dice Navidad del diablo y el otro dice el pintalabio es del diablo y el otro dice cortarse el pelo es del diablo. ¿Cómo podemos saber como cristianos, como padres, como hijos de Dios, la diferencia entre algo que es pura religión y locura y fariseísmo y cuando algo verdaderamente es dañino? Tenemos muchas voces diciéndonos muchas cosas diferentes. Y yo he notado que especialmente en Latinoamérica las cosas son muy estrictas. Entonces, ¿cómo podemos navegar eso cuando estamos escuchando muchas reglas, pero no sabemos si todas son? Lo que sucede es lo siguiente. Jesús acusó a los fariseos de ser más celosos de las costumbres fariseas que de la palabra de Dios. El problema que tenemos hoy en día es, voy a volver otra vez atrás, son precisamente las redes sociales. Hay muchísima gente que no tiene la menor idea de lo que es verdaderamente la palabra de Dios, que están enseñando un sinnúmero de ideas, experiencias, costumbres que no tienen que ver nada con la palabra de Dios. Y los cristianos lamentablemente se están nutriendo de estas cosas. Por lo tanto, la iglesia se está llenando de tabúes religiosos y de costumbres humanas y no de la palabra de Dios. Mi recomendación para todo cristiano es métase en la palabra. Asegúrese también que su pastor, ¿verdad? Porque aquí es también donde viene. La Biblia dice que al final de los tiempos se amontonarán maestros hablando de acuerdo a su propia concupiscencia que van a engañar a la iglesia, enseñando doctrina de demonios.
El problema es que el cristiano no puede seguir maestros, el cristiano sigue a un pastor, porque el pastor es el que vela por el alma del cristiano. Y hoy en día los cristianos no tienen pastor, pero sí tienen 55,000 maestros en YouTube. Entonces, el cristiano tiene que volver a su iglesia, recibir la enseñanza de su pastor, y si su pastor está predicando religiosidad, encuentre una iglesia que predique la leche espiritual no adulterada. En otras palabras, que no sea una palabra llena de tradiciones, porque la tradición ha hecho la palabra de Dios sin efecto. Amén. Lo que está pasando hoy en día es que hay más tabúes y más religión, ¿verdad? Conceptos religiosos y culturales, etcétera, etcétera, que la verdadera palabra de Dios. Hace un momento alguien me envió un video y me hizo una pregunta sobre ese video. Este pastor estaba hablando un sinnúmero de babosadas y locuras y sobre las relaciones entre un hombre y una mujer, y al final resulta que el hombre, siendo pastor, la mujer le fue infiel y él hoy en día vive solo. Él estaba hablando no desde la palabra de Dios, sino desde su dolor y desde su experiencia y desde su realidad. El hombre de Dios nunca pone su experiencia por encima de la palabra. Aún un hombre de Dios esté enfermo, sabe que la Biblia dice: yo soy Jehová tu sanador. Y aunque su experiencia sea contraria a la palabra es mayor que él y que su experiencia. El punto que quiero hacer es, para que un cristiano se mantenga fuerte espiritualmente, tiene que ser por medio de una fe que proviene de la palabra de Dios. Pablo habló de cristianos que tenían su fe basada en sabiduría de hombre y no en el poder de Dios. Y lo que está pasando hoy es que hay mucha contaminación en la enseñanza de la palabra, en la doctrina de las escrituras. Hay mucha religión, tabúes culturales metidos dentro de la enseñanza de la palabra que tienen que desaparecer para que una persona pueda tener verdadera y auténtica salud espiritual. Absolutamente. Muchas gracias, Bishop. Papi Bishop. Podemos terminar con oración para las madres que nos están viendo y que quieren poner todo esto en práctica. Claro que sí. Padre, te damos las gracias en el nombre de Jesús. Una de las primeras bendiciones que diste al hombre fue la bendición de multiplicarse y procrear. Y por esto estamos tan agradecidos. Te agradecemos por nuestros hijos y entendemos que nuestros hijos te pertenecen a ti. Por lo tanto, te pedimos la sabiduría para poder cuidar de nuestras familias y poder levantar hijos que te amen, te adoren y te sirvan como flechas, Señor, en tu albahaca. Bendecimos a cada hombre, cada mujer, bendecimos cada mamá soltera, bendecimos cada persona que en este momento escucha tu palabra a través del sonido de nuestra voz, y te damos las gracias porque quizás a través de lo que hemos hablado puedan adquirir luz y tomar decisiones basadas en principios que vienen de tu palabra. Gracias, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén.